Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al encuentro España, Territorio de Innovación Bibliotecaria. Vamos a desarrollarlo en el marco de los Días Internacionales del Libro y de la Innovación, la Creatividad, gracias a la colaboración de CERLAC, Iberbibliotecas, Subdirección de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte de España, Ayuntamiento de Arcos de Jalón, Cultura e Innovación Social, Biblioteca Solidaria, Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y la Biblioteca y Ayuntamiento de Soto del Real. En instantes comenzaremos con nuestra sesión. A lo largo de ella tendrán la posibilidad de ir dejando comentarios y preguntas para que puedan ser tomados en cuenta por los invitados. Podrán hacerlo pinchando en el botón correspondiente ubicado en el panel inferior. Les informamos que esta sesión será grabada con fines de registro y divulgación educativa. Antes de iniciar las intervenciones, vamos a contextualizar un poco sobre las bibliotecas públicas en España. España es un país con una potente red de bibliotecas, la cual se ha fortalecido en los últimos decenios, con una cobertura que alcanza a prácticamente todo su territorio. Según datos del estudio Bibliotecas Públicas Españolas en Cifras, presentado en 2019, existían casi 4.600 bibliotecas en toda la nación ibérica. De estas, 487 se ubicaban en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 333 en Castilla y León y 232 en la Comunidad de Madrid. Haremos especial referencia a estas regiones por ser aquellas de donde provienen los proyectos invitados el día de hoy. Según este mismo estudio, la colección que se encuentra resguardada por estas entidades casi alcanza los 90 millones de volúmenes, mientras el número de visitas que reciben en sus espacios físicos fue de más de 105 millones en el año 2018. Son cifras que nos muestran el volumen de conocimiento y de actividad de la red bibliotecaria española. No obstante, las bibliotecas no solo despliegan su accionar de forma presencial, sino que desde hace años también han avanzado en su conexión con el espacio virtual. Ya para la fecha de publicación del referido estudio, el 87,10% de las bibliotecas públicas españolas contaba con acceso a Internet y una proporción similar ofrecía el servicio de Wi-Fi para sus usuarios. De la misma manera, se había avanzado en la automatización, por lo que el 86,84% de las instituciones incluidas en este informe contaban con por lo menos algún servicio que se prestara de forma telemática o digital. En este aspecto, los números que muestran las 3 comunidades autónomas que albergan a nuestros proyectos invitados son superiores a la media nacional, colocándoles en la vanguardia de esta materia. Posiblemente uno de los servicios más destacados en este proceso de automatización sea el del catálogo en línea, instrumento que permite a los usuarios revisar telemáticamente la colección disponible en buena parte de la red bibliotecaria. En 2018, más de 2/3 partes de las instituciones contaba con este servicio en la red. Estas cifras deben haber mejorado considerablemente en los últimos 2 años, impulsados también por la necesidad de mantener el funcionamiento de las bibliotecas por medio de recursos online a raíz de la pandemia de coronavirus. Siguiendo la tendencia mundial, las bibliotecas españolas también han ido enriqueciendo su agenda y el catálogo de los servicios que realizan, actuando no solo como espacios que facilitan el acceso a la información, sino como plataforma para la dinamización de su entorno. Algunas cifras en España demuestran claramente cómo las bibliotecas son el espacio ideal para el desarrollo de muchos proyectos sociales, lo cual refuerza su papel en nuestra sociedad. Por ejemplo, sus espacios albergaron casi 250.000 actividades socioculturales, cifras en las que Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid despuntan. Igualmente relevante ha sido su papel como lugar para incrementar las competencias informáticas de la población y disminuir la brecha digital, organizando para el 2018 1.121 formaciones en servicios electrónicos, y esto solo en las 53 bibliotecas públicas del Estado, por lo que podremos imaginar que el total efectuado en toda la red es notablemente superior.
Resulta también importante destacar cómo estas instituciones también han sido un espacio para que los ciudadanos puedan encontrarse y generar proyectos que atiendan las problemáticas del contexto en el que se encuentran las bibliotecas. Una clara muestra de esto es el desarrollo en 2020 de 76 laboratorios ciudadanos, los cuales llegaron a contar con 3.000 personas inscritas de 34 países, quienes lograron poner en marcha 209 proyectos. Esta iniciativa cobró especial valor por haberse iniciado en plena pandemia y hoy se consolida con una segunda edición, cuya convocatoria fue abierta hace escasos días. Por otra parte, y en línea con lo que estamos hablando, no podemos dejar de mencionar cómo Iberbibliotecas ha reconocido la capacidad de innovación que existe en España, facilitando la ejecución de 11 iniciativas locales en los últimos años, muchas de las cuales han permitido, además, incrementar los lazos entre profesionales de ambos lados del Atlántico. Estas actuaciones de las bibliotecas españolas no hacen más que ratificar el importante rol que tiene en una sociedad tan cambiante y compleja como la de hoy en día. En este sentido, siempre será bueno rescatar los resultados de algunos estudios que demuestran cuál es el retorno de la inversión que se hace en el sistema bibliotecario. Para el caso español, son muy conocidas las conclusiones de la investigación efectuada por el Ministerio de Cultura, Deporte, el Gobierno de Navarra y el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, publicada en 2016, ya que indicaban que por cada euro invertido en las bibliotecas se generaban recursos y servicios valorados en 3,49 euros. Otras investigaciones ubican este dato hasta 4,40 euros dentro de nuestras fronteras o lo elevan hasta 15,64 en los países en vías en desarrollo. En tiempos convulsos como los actuales, es bueno rescatar estos datos para ponerlos en valor y ratificar la importancia que tienen las bibliotecas para nuestras sociedades, como espacios para acceso al conocimiento, para el encuentro ciudadano y para la creación de ideas y proyectos. Además, con estas ideas logramos recordar que España es también una tierra de bibliotecas para la innovación. Dicho esto, no les quito más tiempo y damos inicio al intercambio. Y para ello los dejo en compañía de Belén Martínez, quien estará moderando este encuentro del día de hoy. Belén es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios del Ministerio de Cultura. Belén inició su trayectoria profesional en el ámbito de las bibliotecas en la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. En la actualidad es jefa de Servicio de Cooperación Nacional y con Iberoamérica de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria en el Ministerio de Cultura y Deporte. Es coordinadora del punto focal en España del Programa Iberoamericano de Cooperación en materia de bibliotecas públicas, Iberbibliotecas, desde su creación. Bienvenida, Belén. Te cedo el micrófono para que comencemos con las intervenciones. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, buenos días a que nos escuchen del otro lado. Bueno, es para mí una alegría poder encontrarme aquí hoy con estos responsables de 3 proyectos tan importantes, excelentes ejemplos además de iniciativas que promueven esta vinculación con el entorno y con ese ánimo de mejorar la calidad de vida de todas sus comunidades que lo vamos a ver ahora en un día tan especial como es el día de hoy, que es el Día de la Tierra y además también importante en el ámbito de la cultura, ¿no? Que se conmemora el fallecimiento de Cervantes, ¿no? Quiero dar las gracias a Cultura e Innovación Social y en particular a Alex Ojeda por organizar esta sesión que nos va a permitir conocer más a fondo estos proyectos, que como ya ha dicho Florencia, son 3 proyectos ganadores españoles de esta 8ª convocatoria de ayudas del programa Iberbibliotecas. Y por ello no es casualidad y para mí es una satisfacción que esté aquí como para representar a la voz de este programa, que es un programa de cooperación en materia de bibliotecas públicas muy querido para el Ministerio de Cultura de España y para nuestra asociación porque estuvimos impulsándolo desde sus orígenes, como ha dicho, en el año 98, y que para nosotros es una iniciativa fundamental en las acciones de cooperación bibliotecaria con Iberoamérica. Iberbibliotecas lo que permite con diferentes líneas de actuación, pero con esta en particular,
impulsar proyectos de los que vamos a hablar aquí y que creo que van a ser clave para dar ideas y estimular también a otras bibliotecas que puedan emprender acciones similares como estas tres, ¿no? Los tres proyectos que forman parte de los 25 proyectos iberoamericanos ganadores de la convocatoria del 2020, que tuvo un carácter muy especial porque Iberbibliotecas, ante las especiales circunstancias en las que nos estábamos ya moviendo en ese momento, tuvo una capacidad de reacción muy rápida y reformuló la convocatoria pensando precisamente en ponderar y fortalecer el impulso de proyectos que tuvieran que ver en cuenta con las realidades en las que nos estábamos desenvolviendo ya en las bibliotecas de la región iberoamericana. Entonces, bueno, a continuación voy a presentar a los verdaderos protagonistas porque si no se nos va el tiempo. En primer lugar, a Juan Sobrino, que es el responsable del proyecto Te haré de la vida un cuento, de la Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo, Soto del Real, de la Comunidad de Madrid. Juan Sobrino es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Biblioteconomía, Documentación y Archivística. Es director de la Biblioteca Municipal de Soto del Real desde el 2006 y a lo largo de su trayectoria en esta institución ha recibido numerosos premios, algunos de los más recientes, pues el que se le dio en el 9º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas en el 18, el premio Revium y el premio Biblioteca Social en el 19, un premio especial también de María Moliner en el 20 y el que mencionamos actualmente en el que están por aquí, Iberbibliotecas 2020. En segundo lugar, nos acompaña Alex Ojeda Baute, que es responsable del proyecto Biblioteca para Emprender, espacio cultural Arcos del Jalón, en Soria, que pertenece a la Comunidad de Castilla y León. Alex Ojeda Baute es licenciado en Relaciones Internacionales por su Venezuela natal, máster también de Participación Ciudadana y en Economía Creativa y Gestión Cultural por la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente encabeza la Cultura e Innovación Social, que es una entidad especializada en todos estos proyectos de innovación sociocultural. Ha estado muy vinculado con proyectos de gestión bibliotecaria y de centros culturales en el caso de Madrid, del de Filmoteca Ciudadana, y también en el de Leyendas que conectan jóvenes y territorios en Castilla-La Mancha, que también fue un proyecto ganador de Iberbibliotecas en el 2015. En tercer lugar, y no por ello menos importante, David Martínez Ayllón es el responsable del coordinador de este proyecto que se denomina COVID Intermedia de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha. Un proyecto que ya veremos que tiene estas características tan especiales también por ser el único de los 21 proyectos de esta octava convocatoria ganador en esa categoría de proyecto en cooperación entre España, México y Medellín, como ya nos contará él después. David Martínez Ayllón es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad Francisco de Vitoria y es diplomado también en Relaciones Laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha y es educador social por el Colegio de Educadores Sociales de Galicia. Es el coordinador del programa Biblioteca Solidaria desde el 2009 y también se desempeña como profesor de lecturas reflexivas y escritura creativa, además de impartir formación y participar de comunicador en foros profesionales de todo tipo. También es merecedor de reconocimientos muy importantes como la placa al mérito del trabajo en la labor de promoción de lectura y fomento del libro y lectura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el 2008. Entre otros también es premio de solidaridad en el Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha en el 18. Es silla de oro de apoyo en acciones de promoción lectora de la Asociación ASPAIM de Castilla-La Mancha. Y yo creo que con esto y lo que nos van a decir ya no voy a dejar pasar más tiempo para ya darles paso en esta primera ronda en la que nos gustaría que sirviera para todos los que están escuchando, todos los asistentes, a situarnos y tener una idea de qué proyectos estamos hablando, estos tres proyectos en sus datos más relevantes. Y bueno, por establecer un orden, pues le doy la palabra en primer lugar a Juan Sobrino y cuando quieras. Estamos contigo. Muchas gracias, Belén, por tu presentación, por tus palabras. Muchas gracias a Cultura e Innovación Social, a Alex Ojeda por organizar este encuentro virtual. Muchas gracias a CERLAC, a Iberbibliotecas, al Ministerio de Cultura
y para mí es un placer estar aquí hoy con vosotros y con la gente que nos está escuchando y compartir estos proyectos con Alex Ojeda y con David Martínez. Y nada, voy a ser breve para explicar brevemente el proyecto que nosotros presentamos, que se llama Te haré de la vida un cuento, y que con ese título englobaba varios proyectos de animación a la lectura, sobre todo de carácter social. Entonces me voy a centrar voy a dejar aparte unos cuantos y me voy a centrar en los tres más importantes, ¿no? que llevamos a cabo y lo presentamos en la modalidad de COVID y cómo lo hemos ido también reinventando, reformulándolo con la nueva situación, ¿no? Entonces, esos proyectos son fundamentalmente biblioterapia para mayores. Es un proyecto que empieza en 2013, es un proyecto de largo recorrido enfocado en la población mayor. Todos estos proyectos parten de un análisis de la Comunidad de Madrid, de la comunidad en la que nos encontramos, en este caso en el municipio de Soto del Real. Vimos que con todas las actividades que hacíamos en la biblioteca había una serie de colectivos a los que no llegábamos, y entonces nos decidimos enfocar en estos colectivos, ¿no? Entonces, biblioterapia para mayores está pensado para la población mayor, entonces creamos una colección de fondos inclusivos pensado para ellos, con letra grande, audiolibros, bueno, toda una serie de material que pusimos a disposición de los distintos residencias que hay en el municipio, que al ser un municipio pequeño que no llega a 9.000 habitantes, pero cuenta con 4 residencias y un centro de mayores. Entonces, había una población notable a la que no estábamos llegando. Y creamos un carnet institucional para hacer llegar todos esos fondos a las residencias, contactamos con ellos, explicamos el proyecto y empezamos a hacer actividades de animación a la lectura allí, en distintas residencias. Luego, en 2015, creamos un grupo de voluntarios que no solo llevábamos los libros, sino que llevábamos también las lecturas a los distintos centros. Obviamente, ese proyecto, cuando llega la pandemia, pues todo se paraliza, obviamente lo tenemos que reformular, pero al mismo tiempo creíamos que era más necesario ahora que nunca por todo el tema, por la situación tan dramática que había vivido este colectivo especialmente, y vimos que había que continuar con el proyecto de alguna manera, ¿no? Entonces, la forma que vimos para darle continuidad lo denominamos cuentos por teléfono, y es que el mismo red que habíamos creado de voluntarios y voluntarias que iban a leer a las residencias, pues empezamos una labor de hacer lecturas a través del teléfono, ¿no? Tanto para residencias, como lo fuimos extendiendo, el proyecto ha ido creciendo y lo fuimos también a personas mayores que tienen problemas de visión y que viven solas en el municipio al principio, y luego ya lo hemos extendido también a otros lugares. Pues lo que ha pasado, que era un proyecto local, ha pasado a ser ya de un ámbito ya más nacional, ¿no? Básicamente ese es el proyecto. Así he contado con unas pinceladas muy rápidas. Todos los proyectos es el taller leyendo con mi mejor amigo. Es un proyecto pensado de animación a la lectura, que lo hacemos con la Asociación Perros y Letras, con perros adiestrados en lectura. Es un proyecto que pusimos en marcha en 2019 para población infantil en riesgos de exclusión social, o con algún tipo de discapacidad, o simplemente que fueran mal en lectoescritura, que tuvieran alguna dificultad. Funcionó muy bien porque es buscar un clima a través del vínculo de animal, pues favorecer la lectura, ¿no? Entonces, en 2020 lo llevamos a las residencias, con la población mayor, estaba funcionando estupendamente, y cuando llegó esto, pues también lo tuvimos que redactar, y ahora mismo lo estamos haciendo de forma virtual, a través de pantalla, y hasta que podamos estar en condiciones mejores, ¿no? Y la tercera pata que me voy a centrar solo es Libros que saltan muros, un proyecto que hacemos con el Centro Penitenciario Madrid 5, que está dentro del término municipal de Soto del Real. Entonces empezamos en 2018, hemos hecho bastantes actividades a lo largo de este tiempo, pero así de forma continuada creamos un club de lectura, mixto, formado por miembros del club de lectura convencional y por internos, obviamente, del centro penitenciario, y con una periodicidad bimestral. Es un club que tuvo una acogida buenísima, funcionó muy bien, y
Creamos varias actividades de animación a la lectura, puntual, llevamos talleres, conferencias, un taller de poesía que estaba funcionando muy bien y obviamente también cuando llegó todo este tema lo tuvimos que parar. Aquí sí que no hay plan B porque no hay por la idiosincrasia misma, ¿no?, del proyecto, forma de hacerlo virtual. Hemos tenido que esperar y justo ahora, el mes pasado y este mes hemos retomado otra vez las actividades, otra vez con el Club de Lectura, con otro grupo nuevo. Hemos llevado una bibliocasita, llamamos bibliocasitas a unas casitas que hemos puesto por el municipio para trueque de libros, para llevar ánimo de llevar los libros fuera de la biblioteca, ¿no? Y creamos otra ahora en el centro penitenciario de trueque. Queremos hacer ahí un proyecto de apadrinamiento lector con voluntarios de la biblioteca y también internos del centro penitenciario. Básicamente, esas son así unas líneas generales de los proyectos. Bien, muchas gracias, Juan. Yo creo que nos hacemos así un poco la idea fundamental de estos grandes proyectos que veremos después cómo se están adaptando en esta situación y los logros que estamos viendo en este momento. Pues para continuar, damos la palabra a Alex Ojeda para que nos hable un poquito de estas pinceladas fundamentales del proyecto que tenemos en marcha en Arcos del Jalón. Adelante. Muchísimas gracias, Belén, y bueno, muchísimas gracias también a David y a Juan por acompañarnos en esta actividad y a todas las entidades que de alguna manera han facilitado y han permitido que nos encontremos aquí el día de hoy. Efectivamente, nosotros partimos desde un principio. Nosotros estamos trabajando en Arcos de Jalón, en la zona sur de Soria, que es un territorio que de alguna manera ha sufrido los efectos del fenómeno de la despoblación, lo que algunos denominan la España vacía. Una de las cosas que tiende a afectar o a generar o a incrementar este fenómeno es evidentemente la ausencia de oportunidades laborales que permitan fijar a la población. Y si bien es cierto que hay muchísimos programas que fomentan el emprendimiento, el autoempleo, el empleo, prácticamente en todas las comunidades autónomas, es cierto que por diversas razones, el impacto que esto tiene en determinados pueblos, digamos, con una dimensión más pequeña, tiende a ser reducida, tiende a no ser lo potente que podríamos imaginar. Por lo tanto, nosotros, tomando en cuenta que la biblioteca siempre ha sido un espacio de referencia en materia de acceso a la información y que además las condiciones excepcionales que tiene el espacio de Arcos de Jalón, con un equipamiento con unas potencialidades enormes, dijimos, bueno, vamos a tratar de generar desde la biblioteca un espacio que fomente justamente la cultura emprendedora y que permita que la biblioteca se convierta en una caja de resonancia en favor justamente de la generación de ideas de emprendedoras. Además lo estamos haciendo, o nuestro planteamiento parte no solamente de acercar esas iniciativas o talleres, sino también de tratar de vincular a la población para que desde la biblioteca reevalúe las potencialidades que tiene su propio territorio y de alguna manera pueda ver cómo de alguna forma ciertos elementos que pueden ser tan arraigados como y propios del patrimonio cultural o del patrimonio natural pueden convertirse en oportunidades justamente para generar riqueza, para generar negocio y para generar esas digamos, ofertas o ese trabajo que se requiere en cada uno o que se requiere en la población. Y de esta manera el proyecto ¿qué busca? Bueno, primero el proyecto efectivamente parte con una investigación sobre esas potencialidades, investigación que hacemos de la mano con los vecinos, también para entender un poco sus puntos de vista y para que ellos hagan un ejercicio de relectura del territorio, que creo que es uno de los elementos más interesantes que se ha dado a lo largo del proyecto. A continuación, con los vecinos creamos un grupo promotor y este grupo promotor de alguna manera empieza a tratar de vincular a más personas, a crear una especie de red en favor de la cultura emprendedora en Arcos de Jalón, para luego identificar ideas, identificar a personas e incluso en esos casos en donde haya potencialidades, como por ejemplo pueden estar relacionadas con el patrimonio natural, potencialidades que no tengan a una persona todavía detrás como responsable, tratar de ubicar grupos, colectivos, asociaciones que puedan asumir el reto de iniciar una actividad
en esas áreas. Por supuesto, todo culmina además con un proceso de estas personas identificadas entre todos, de formarse, digamos, con la idea de que puedan generar un plan de empresa y de alguna manera estas ideas que puedan surgir, hay una parte muy importante que nosotros tenemos, que es la creación de redes, en donde buscamos alianzas para que estos proyectos, estas ideas de proyectos que surjan alrededor del proyecto, en materia de autoempleo y empleo, bueno, puedan tener continuidad con aceleradoras, ¿no? O sea, nosotros, digamos, lo que estamos haciendo en Arcos de Jalón, o lo que deseamos hacer en Arcos de Jalón, es que sea como una especie de semillero de proyectos, donde surjan muchas ideas, y sobre todo que estas ideas tengan como principal ventaja competitiva las propias características del territorio. Entonces creo que eso es lo que hace que de alguna manera este proyecto tenga unas ciertas particularidades. Y bueno, y decir que además no solamente es que se cree un espacio físico donde se hagan estos talleres, donde se hagan estas charlas, sino también un espacio virtual. A nosotros además la pandemia, bueno, nos ha pillado, por supuesto, como a todos, con muchas complicaciones, pero nos ha permitido a través de lo virtual hacer conexiones que a lo mejor en lo presencial no hubiéramos podido. Son un poco a grandes rasgos nuestro proyecto en Arcos. Muy bien, Alex, muchas gracias. Sobre los temas, sobre todo, que has mencionado, de la capacidad que tiene de crear, pues ese semillero, es un tema que volveremos ahora cuando terminemos un poco esta fase. Pero antes de todo quería dar la palabra a David Martínez Ayllón, que nos contara un poquito de grandes rasgos este proyecto que, como decimos además, pues tiene como... Él nos decía, ¿no?, que tiene como los orígenes en otra de las acciones de Iberbibliotecas que a nosotros nos gusta mucho recordar, que es cómo se crean esos vínculos y esa red de profesionales, que fue a través de, bueno, pues, del proyecto de pasantías. En este caso concretamente, David estuvo en la primera que se hizo, la primera que se organizó, las pasantías en 2017 en Brasil. Y bueno, pues a partir de ahí también se generaron una serie de contactos, sinergias y redes que también yo creo que contará que también son o han sido importantes para el desarrollo de este proyecto, del que cuando quieras nos comentas, David. Muchas gracias. Gracias a ti, Belén, y gracias a vosotros, Juan y Alex, por invitarme a estar esta tarde con vosotros y compartir esta experiencia magnífica. Que bueno, pues nos da vida para seguir en nuestra labor profesional. Como bien decía Belén, bueno, pues el proyecto nuestro COVID-19 Intermedia surge en plena pandemia, bueno, pues cuando en los comienzos de la misma, y en el seno del programa Biblioteca Solidaria. Decía Belén que también tenemos el vínculo con esa otra iniciativa de Iberbibliotecas. Y el programa nuestro empieza a presentarse, aunque se inicia en 2009. Empezamos a hablar de Biblioteca Solidaria en las últimas jornadas que organizó también el Ministerio. Le quería dar ese apunte. Allá por 2003 eran unas jornadas de voluntariado cultural que se organizaban desde el Ministerio de Cultura. Y ya en esas jornadas se me invita a hablar de este proyecto, que entonces estaba casi en pañales, ¿no? Eran sus comienzos. Bueno, pues a partir de ahí, el Biblioteca Solidaria es un programa de fomento de la lectura para colectivos en situación de riesgo de exclusión social, y por tanto vamos a enmarcarlo en una intervención que llevamos haciendo desde hace 12 años con colectivos en situación o riesgo de exclusión social. Como digo, estamos refiriéndonos a personas con discapacidades, con capacidades diversas, personas mayores, personas con distintas enfermedades, reclusos, un poco todos los colectivos también que han citado mis compañeros, por no repetir mucho. Entonces, en ese marco, cuando surge la pandemia, nos encontramos que, además de las dificultades que tenemos para trabajar con cualquiera de los usuarios que tenemos en bibliotecas o que abordamos desde las propias bibliotecas, lógicamente con estos usuarios la dificultad se incrementa.
aquí aparece la tan temida y tan traída y llevada brecha digital, que con estos colectivos todavía se agudiza mucho más. Y vemos cómo poder entrar a colaborar con ellos y apoyarles. Además, tenemos que tener en cuenta que con estos colectivos nos damos cuenta que son colectivos en riesgo, de riesgo COVID también, con lo cual el acercarse a estos recursos donde ellos residen todavía es más complicado también. Bueno, pues va a surgir el programa y en concreto este proyecto COVID Intermedia, por un lado, por la demanda que nos hacen los responsables de estos distintos recursos, directores de centros de personas mayores, centros de día, residencias de mayores, centros que tratan con menores no acompañados, tutelados por la Junta de Comunidades, dificultades que tienen también en entidades que trabajan con personas con discapacidad. Principalmente en un primer momento son dificultades básicas. No tenemos equipamientos para trabajar con estas personas. Bueno, las dificultades que nos encontramos en todos los lugares, ¿no? Y a nosotros, como Biblioteca Solidaria, en ese momento se nos pide el apoyo en labores de formación, en labores de entretenimiento y ocio y sobre todo en labores de comunicación. Se detecta un triple problema y es que los residentes tienen que estar confinados en sus propias habitaciones, porque hay casos positivos en los recursos y no pueden tener ni un mínimo de actividad comunitaria. Se nos pide que no pueden comunicarse con sus familiares y se nos dice también que en el caso de menores, por ejemplo, no pueden continuar haciendo el seguimiento en sus clases o con las distintas actividades que venían desarrollando. Entonces, a partir de ese momento, la entidad que nos ha acompañado en estos 12 años prácticamente financiando el programa es la Fundación La Caixa y nos plantea realizar una primera fase de este proyecto. Empezamos a trabajar con todos estos colectivos y esta entidad nos hace una donación de tablet para que incorporemos en todos estos recursos. Y en ese momento yo activo también con los directores de bibliotecas, con bibliotecas municipales, recursos que están en la red nuestra de bibliotecas, tablets y dispositivos electrónicos que estaban infrautilizados y en ese momento se habían quedado en las propias bibliotecas, pues los ponemos y los incorporamos también en este apoyo. De forma que al menos una media de 4 dispositivos por cada uno de los recursos se van a incorporar para favorecer esas 3 carencias que nos hacían llegar desde las distintas entidades, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, como apuntaba Belén, encontramos esa posibilidad, esa ampliación de plazos de la convocatoria Iberbibliotecas. Y todo este tiempo, desde ese 2017 en el que decía Belén que habíamos establecido un contacto con pasantes de la pasantía de 2017, nosotros mantenemos un grupo de WhatsApp, como en casi todo el mundo en cualquier experiencia que vamos teniendo, pero en esta es un grupo activo, se sigue manteniendo, compartimos recursos, ideas, proyectos y hacemos como minigrupos de trabajo, ¿no? Para empezar a contarnos un poco cómo andamos, ¿no? ¿Qué situación tenéis vosotros? Entonces, ahí surge la sinergia para presentar este proyecto con Medellín, con el sistema de bibliotecas de Medellín y en concreto con la biblioteca corregimental de Limonar. Y también con la Biblioteca de Ciudad de México. Entonces, con esta es el germen del proyecto para presentarlo a nivel internacional. Y bueno, pues además a partir de ahí podremos ir desgranando alguna cosita más en las siguientes fases. Gracias. Muy bien, muchas gracias, David. Yo creo que esto nos sirve un poquito, si os parece, porque bueno, habéis lanzado ya
como varios elementos fundamentales que, bueno, con el marco de la situación de crisis que está provocando la pandemia, vuestros proyectos han tenido que reformularse o han nacido de la situación en la que nos encontramos de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, podemos, digamos, iniciar esta segunda parte en la conversación para que podamos destacar esos elementos y que sirva a las personas que nos están escuchando para darnos un poco esas pinceladas de cómo la capacidad que tenéis y que habéis tenido siempre los bibliotecarios y las personas que colaboran en estos proyectos para ver más allá y cómo poder adaptarse en esta situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos con Juan al principio y él nos contaba que estos, bueno, pues algunas de esas actividades pues ya venían realizándose antes y bueno, pues han necesitado un cambio, una adaptación, pero a mí me gustaría que pudierais, por ejemplo, nos puedes decir, Juan, en tu caso, ¿cómo has visto, en qué medida pues esta situación ha llevado a que algunos aspectos han, digamos, enriquecido la propia actividad y en otros casos a lo mejor necesitamos darle una vuelta a esto y buscar otros caminos para el futuro, ¿no? Entonces, empezamos contigo si quieres y luego, bueno, vemos un poco cómo los demás lo ven, si te parece. Si me permiten, Belén y Juan, antes de comenzar, si recordamos el reto del tiempo para esta segunda ronda y ya luego retomamos. Perfecto. Sí, porque tenemos pues 1 minuto casi por persona aproximadamente en este primer aspecto. Adelante. Gracias, Pérez. Sí, pues claro, como hemos evolucionado, pues claro, te tienes que adaptar a lo que hay, tienes que reinventarte, pero luego, o sea, se pone en valor. Yo creo que sirve, la pandemia ha servido para dar cuenta de la importancia que tiene, o sea, por un lado, la cultura y sobre todo los libros, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, en nuestro caso, o sea, esa frase de que la lectura acompaña se ha visto más reflejada ahora que nunca, ¿no? Con todo el tema del aislamiento, ¿no? que provoca esta enfermedad. Entonces, claro, ha sido como muy demandado, ¿no? Entonces, yo creo que la acogida ha sido muy buena. Luego hay una parte que es de alfabetización también, porque con los colectivos con los que trabajamos no estaban acostumbrados al mundo digital, ¿no? A lo virtual, y ha habido que hacer un trabajo, en este caso con las asociaciones, con los centros, con las residencias, por un lado, que tampoco estaban preparadas, y también de buscar material, que era todo muy complicado, porque no podías hacer todos los tutoriales. Claro, pues si no saben acceder a Internet, pues cómo lo haces. O sea, lo que antes le hacías enseñándolo, cogiéndole el teléfono, explicándolo, tal, pues todo se dificulta mucho y tal, pero al mismo tiempo ha servido para buscar esa ventana, ¿no? que había, que ofrecía los libros, ¿no? Y para darse cuenta que la lectura, que es lo que nosotros realmente hacíamos, les llenaba. Entonces, más cuando hay un aislamiento tan terrible, ¿no? Que no podían ver ni siquiera los seres queridos. O sea, era fundamental para ellos. Muy bien. El acompañamiento es fundamental. En este caso también, David, quizá como por continuar en esta línea, pues todo lo que ha supuesto, porque además el proyecto es claramente centrado en esta situación de crisis, ¿qué podrías tú, digamos, destacar en este sentido de lo bueno, lo malo o lo que ha convertido en esto en una oportunidad a pesar de las circunstancias, ¿no? Bueno, no me voy a repetir en las dificultades que ha matizado también Juan, pero sí la propia dinámica de la pandemia, ¿no? Por poner un ejemplo muy gráfico, en estos últimos 10 días, en nuestro territorio, en Castilla-La Mancha, hemos cambiado, en concreto en la ciudad de Cuenca, que es donde yo estoy ubicado, hemos cambiado 3 veces de escenario, en 3 situaciones, con lo cual condiciona para hacer cualquier actividad. Entonces, con estos colectivos todavía resulta más complejo.
el adaptar esos cambios, ¿no? Resulta muy complejo el incorporar estos cambios. Sí que tiene, por hacer una lectura en positivo de la pandemia también, tiene de bueno que tenemos tanto la cercanía como la lejanía, ¿no? Nos ayuda algunas veces a tener presencia en distintos lugares, incluso en lugares donde estamos lejos. Máximo en los datos que dabais al principio se refleja muy bien la dispersión que hay en nuestra comunidad, con esas 500 y pico bibliotecas, y a veces es tan complicado el llegar a ir. Bueno, en ese sentido creo que la virtualidad ayuda y sobre todo la posibilidad que nos ha ofrecido el contactar y coordinarnos más con profesionales de otros sistemas de donde dependen todos estos colectivos, del sistema de salud, del sistema de servicios sociales. Bueno, en ese sentido, decía Belén también que hacia dónde vamos dirigiendo un poco nuestros proyectos. En nuestro caso, justo cuando estábamos apenas un mes antes de cerrar por la pandemia, estábamos reorientándolo hacia esa Agenda 2030 y hacia un programa de cultura sostenible, que creo que en adelante vamos a poder también hablar y dar más datos en ese sentido, pues hacia esos derroteros va un poquito nuestro proyecto. Muy bien, y en el caso, Alex, en el caso de vuestro proyecto, que además, como tú bien apuntas, estábamos hablando de esta zona, de estas circunstancias, ¿no? De España vaciada, de poner en valor ese resurgimiento de cómo el territorio debe provocar esa cohesión que falta. ¿Cómo has visto en esta situación la llegada de la pandemia y la forma de adaptarse en todos los retos que tenéis en el proyecto? Sí, justamente ahí un poco nos enfrentamos más o menos a los mismos problemas que ya ha mencionado Juan y que ha mencionado David. Hemos tenido que, si bien nosotros nacimos ya dentro de la pandemia, porque el proyecto ya nació en estas circunstancias, cierto que, por ejemplo, las dinámicas de participación social se pensaba que se podían hacer presencialmente. Hubo que adaptarlas, en este caso, en línea. Y claro, dinámicas que a lo mejor tenían muchos elementos lúdicos, hubo que transformarlas para que algunos de esos elementos pudieran quedarse y para aprovechar otras cosas que de alguna manera las herramientas virtuales te permiten hacer. Yo creo que entre las cosas positivas que nos ha dejado la pandemia es que nos ha facilitado, y que lo veremos ya en los próximos meses, es que tenemos una mayor cantidad de aliados que, por ejemplo, van a apoyar los procesos de formación. Aliados que de otras circunstancias, que lo van a poder dictar a través de las pantallas, que de otra manera hubiéramos estado muy complicados porque todos los procesos de movilizar a las personas hacia estos lugares hubiera sido, digamos, bastante difícil. Entonces, a nosotros, desde ese punto de vista de la creación de alianzas, el tema de decir, son actividades que vamos a poder realizar online, ha sido más bien recibido y ha permitido que otras entidades que a lo mejor no se lo hubieran planteado nunca, nos vayan a acompañar en los próximos meses. Entonces yo creo que eso es una parte positiva y también incluso para los propios vecinos les ha sido mucho más sencillo, ¿no? Sobre todo en estas zonas en donde no solamente estamos en Arcos de Jalón, sino vinculado al territorio, ¿no? A todo, digamos, a toda la zona del Alto Jalón. Y creo que la virtualidad en ese sentido ha facilitado la convocatoria en medio de esto. O sea, para nosotros ha sido un reto, pero es verdad que al final hemos sabido sacar cierto provecho a este tema de la virtualidad. Además de que creo que la gente se ha familiarizado mucho con estas herramientas y es otra ganancia que está teniendo. O sea, ahora la gente maneja, digamos, el Zoom y los que no lo manejaban, ahora después de estos procesos creo que lo están manejando bastante bien. Que nos ha tocado a todos como quemar etapas, ¿no? Otro elemento importante en todos estos proyectos, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito de la cohesión social, yo veo que también podríamos ver a lo mejor elementos que consideráis como
que puedan ser novedosos para poder desarrollar en el futuro un proyecto de, por ejemplo, otras características que en otras bibliotecas se le ocurran, en el sentido de todas las acciones, la mayor parte de las acciones que lleváis a cabo con colectivos desfavorecidos o con poblaciones sobre todo mayores, es decir, en los 3 proyectos se enfocan también a todos este tipo de colectivos especialmente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que viéramos cómo está evolucionando el proyecto y qué veis como logros o como datos destacables para la continuidad en el futuro con esos grupos, cómo se han ido adaptando también en las circunstancias o qué elementos consideráis que a lo mejor contar con un apoyo institucional que ahora mismo no se tiene, apoyo de otras instituciones o, como decía David antes, pues a lo mejor de otros ámbitos, ¿no? Y que sería a lo mejor el momento de abarcar esa faceta o no, no lo sé. Bueno, es por decir, por poner un ejemplo. Pues no sé, David, Juan, ¿quién quiera? No, pues en principio sí que ha sido un reto en el sentido de que en el caso nuestro se nos quedaron acciones ahí cortadas de forma tajante, ¿no? Pues por un ejemplo gráfico, una exposición que acabamos de inaugurar con una entidad de discapacidad y que lo habían desarrollado con toda la ilusión y se quedó colgada en las paredes de la biblioteca y al día siguiente cerramos por el estado de alarma, ¿no? Por el confinamiento en el que entramos. Entonces, a partir de ahí decimos, bueno, ¿y qué pinta una exposición colgada en la pared de la biblioteca cerrada? Entonces se nos ocurrió el prestarla allá donde había actividad y donde se necesitaba pues color, y nunca mejor dicho, con una exposición, ¿no? Pues lo llevamos a una residencia de mayores, por ejemplo. Pues después pasó a un colegio, después ha pasado a una escuela de arte con chicos de secundaria y después está en la Facultad de Trabajo Social y para finalizar el itinerario de este curso irá a la Facultad de Periodismo. Lo que estamos haciendo con cada uno de esos colectivos es incrementar el valor de ese recurso, ¿no? Lo que pretendía ser una exposición temporal sin más, se ha convertido en un motivo para involucrar a todos estos colectivos. De forma que en un colegio coincidió con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y a partir de ahí incorporamos nuevas imágenes de mujeres porque la exposición es sobre mujeres luchadoras, mujeres referentes pues a partir de ahí nos sirvió para conmemorar ese día. Después en la Escuela de Arte los chicos en una de las asignaturas han hecho un montaje audiovisual haciendo guiños hacia las personas con discapacidad que hicieron y crearon esa propia exposición. En la Facultad de Trabajo Social están desarrollando distintas dinámicas para ponerlas en práctica con personas con discapacidad y personas mayores por donde ha pasado también la exposición. Las personas mayores nos han pedido que produzcamos una exposición y en este caso sobre edadismo, que es un tipo de discriminación invisible y que está ahí y que es necesario también mostrarlo a la luz. Y desde la Facultad de Periodismo nos están haciendo un poco la crónica y nos están proponiendo trabajar a nivel de diseño, de imagen y demás para poder hacer la exposición más grande y que tenga una segunda vuelta en otros centros de cara al año que viene. Pongo este ejemplo así muy gráfico porque la palabra fantástica que a todos nos sale de reinventarnos, yo creo que en este caso se hace realidad. Y a partir de ahí, pues con otros proyectos en las mismas circunstancias. O sea, hemos ido intentando incrementar. Y hay dos factores que se podían resumir en hacer red, ¿no? Primero, con voluntarios. En nuestro programa llevamos más de 350 voluntarios que han pasado por el programa desde su comienzo. En concreto, en estos momentos hay más de 130 voluntarios activos. Y, por otro lado, una red de entidades con las que hemos creado una sinergia duradera en el tiempo y que nos hicieron también, yo creo, darnos el espaldarazo para la convocatoria de Iberbibliotecas.
entidades formativas, entidades de distinta índole, ¿no? No sé si entraremos en otro momento en eso, pero Claro. creo que es lo fundamental. Gracias. Yo creo que en ese sentido también, Juan, yo quería preguntarte, porque en las actividades que hacéis, en la línea de lo que está diciendo David, ¿cómo habéis visto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la relación con los mayores, en esa reformulación que hicisteis a cuentos por teléfono? ¿Cómo habéis notado esta manera de trabajar con los colectivos y en qué forma? Tú hablabas de eso, de la escucha y del acompañamiento, que es tan importante. Entonces, ¿cómo ves ahora que en lo que os falta, qué echarías de menos? Esto que está hablando David de alianzas, ¿cómo lo ves? Bueno, por un lado, pues eso, estamos de acuerdo, ¿no? Tienes que ir aprovechando oportunidades, ¿no? Te vas al mundo virtual. Luego hay otro tema también, por ejemplo, que te vas buscando la vida como puedes, ¿no? Entonces, aquí damos 2 pasos para adelante, 1 para atrás. Está el tema, por ejemplo, nosotros en verano hubo cierta permisibilidad, o sea, nos dio cierta tregua, ¿no? Entre no sé qué ola, ya me pierdo entre olas, ¿no? Entre la segunda y la tercera, entonces aprovechas para hacer cosas en el exterior que sí se permitía y que no se te habían ocurrido, ¿sabes?, hacer antes, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que hicimos, pues la primera entrada que hicimos en las residencias, que no era por teléfono, que no era fue un concierto que hicimos, por ejemplo, que era el 26 de julio, que era el Día de los Abuelos, en las 3 residencias que estaban abiertas, o sea, que están de municipio, pues llevamos un concierto muy emotivo de una orquesta muy joven y ellos en el exterior, o sea, en el exterior y lo vieron todo, ¿no? Pues bueno, llevar un concierto, eso no se te ocurre si no estamos en un tema de pandemia o lo haces en el interior, ¿no? Pero no se te ocurre montar toda una orquesta en un jardín, ¿no? Entonces es un poco lo que te tienes que ir ahí buscando, ¿no? Y bueno, por nosotros al reformular el proyecto, que piensas que a lo mejor puede ser más frío el hecho del teléfono, o sea, pierdes esa presencia, esa comunicación, ¿no? Ese tacto, ¿no? Del estar ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo ganas, o sea, ganas, haces que Cuentos por Teléfono lo que ha generado es un vínculo entrañable entre el voluntario y la voluntaria y la persona mayor a la que lee, ¿no? Porque además antes era una actividad que hacíamos una vez al mes y ahora la hacemos una vez a la semana. Entonces ahora todos los días, prácticamente a cualquier hora, hay voluntarios, hay gente leyendo a las distintas personas mayores en residencias y en su domicilio. Y es una vez a la semana, es muy personal, le lees según los gustos de esa persona mayor, vas estableciendo una relación, una complicidad que es muy bonito y que al principio no te lo imaginabas que podía ser así, ¿no? Entonces el proyecto va creciendo, entonces ellos te van pidiendo cosas, vas creando una relación. Pues había gente que nosotros conocíamos de cuando íbamos allí, pero mucha gente que no conocíamos, porque gente nueva a la que leemos, que ha venido nueva, y voluntarios nuevos, que también con la difusión que ha tenido el proyecto y demás, ha venido gente, se ha sumado gente de fuera, ¿no? Entonces hay cosas que no te esperas, pero sirven para tejer comunidad, para tejer lazos afectivos a través de la lectura, que es a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? De los neuros. Y Alex, yo, por ejemplo, en relación con eso, ya vinculado a lo que propiamente una de los valores que tiene el proyecto de Biblioteca para Emprender, la parte que tiene que ver con ese elemento de participación ciudadana en el desarrollo, en buscar estos valores de identificar potencialidades en el territorio. ¿Qué es lo que tú consideras que puedes, digamos, explicar como más importante, ¿no? Porque yo creo que es un proyecto que en ese sentido es muy significativo, ¿no? Sí, nosotros de alguna forma, una de las primeras cosas que vimos es que en este proceso de identificación, nosotros hemos ido al territorio, hemos hecho una investigación para conocerlo, para evaluar ciertos elementos que podrían resultar atractivos o potencialmente importantes para una idea de negocio. Bueno, lo que nos hemos encontrado es que uno de los primeros ejercicios que había que hacer con los propios vecinos era el proceso de revalorizarlo. Es decir, cuando se vuelve cotidiano tu entorno, cuando se vuelve, cuando lo tienes lo ves tan a menudo, a lo mejor no te das cuenta de esas potencialidades.
Y una de las cosas que nosotros hemos reforzado es este tema de tratar de, y que lo han pedido incluso los vecinos, el tema de la propia identidad con respecto a su propio entorno, a esa identidad cultural, ¿no? Y algo que hemos estado trabajando es que la promoción de lectura no tiene que ser solamente la promoción de la lectura de textos, sino que los territorios también se leen y sobre todo los territorios se pueden releer. Y yo creo que una de esas cosas que hemos estado trabajando es poner a los vecinos a releer su espacio, a releer sus relaciones, a releer sus tradiciones y a tratar de ver cómo de alguna manera eso puede tener otra visión más allá de lo que ellos ven ahora, como algo que sucede a diario, algo que sucede de forma cotidiana. No, ahí hay muchas oportunidades. Pero eso ha sido, como bien lo has mencionado, fruto de un trabajo de escucha activa con los vecinos, de un trabajo de crear instancias en las cuales de alguna manera tratamos de que ellos se expresen y se expresen de diversas maneras, de forma colectiva, de forma individual. O sea, ha sido todo un ejercicio que ha permitido justamente eso, es que ellos vean de nuevo cómo su espacio, un espacio que además siempre lleva tiempo oyendo, digamos, el España vaciada tiene una connotación negativa, evidentemente, y es necesario como volver a revisar esto, volver a releer el espacio para darse cuenta, no, aquí hay muchas cosas que nos deberían hacer sentir orgullosos. Y yo creo que es algo que ha sido muy bonito dentro del proceso y que estamos además ahora tratando de potenciar en lo que serán las próximas fases. Es cómo esto se ha identificado y cómo lo convertimos ahora de una potencialidad a una realidad. Y lo vamos a hacer de la mano con los vecinos e instituciones. O sea, aquí sin lugar a dudas hay un elemento vital y sin la participación de los vecinos el proyecto no avanzaría. Yo creo que ahí es algo que queremos destacar y que queremos mantener y que en la continuidad ojalá se mantenga esta aplicación vecinal que esperemos además que crezca. Igual que creció, empezó en Arcos y ahora ya te digo, hay vecinos de otras pedanías, de otros municipios y lo que queremos es que actúen como una red de vecinos que de alguna manera relea el territorio y ayude a que esas potencialidades se conviertan en realidades. En ese sentido, para terminar ya esta ronda, es una de las cuestiones que veo que los tres proyectos pueden poner en valor, ¿no? Es la capacidad de la repercusión que tienen en su territorio todas estas actividades en el contexto que sea, o crisis de pandemia o no, porque es que tenemos que pensar en que al final es pues el valor que tiene la capacidad de que las localidades, las comunidades en las que estáis trabajando y en las que servís y colaboráis con ellos, van creciendo en todos sus valores, ¿no? Y también se les saca un rendimiento que se convierte en este ROI de lo que hablábamos siempre, ¿no? Que de alguna forma tiene que darse cuenta como que sirven para mejorar no solo el tejido social, la cohesión social, sino también el desarrollo a otros niveles, también de formación, capacidad productiva, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido era por dar la última pincelada en esa repercusión que tienen o que creéis que tienen en nuestro territorio estos proyectos, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Hasta qué punto ya podéis dar datos o creéis que tenéis que esperar un poquito más para pensar en que hay ya unos claros resultados de repercusión en el territorio de estos proyectos? Una rápida vuelta, Juan, empezamos contigo. Vale, bueno, yo no sé, resultados así cuantitativos no te puedo aportar, o sea, es un proyecto así muy local, pero sí lo que te puedo decir es que hay una trayectoria, ¿no? O sea, cuando empezamos con estos proyectos nadie los veía, o sea, no había ese tejido, esa comunidad, o sea, o sea, estaban cada uno por su cuenta, ¿no? Las residencias por un lado, parecía que no había desde una biblioteca esa relación, ¿no? Entonces ahora es algo que está continuo en todas las actividades, que cuando se podían hacer llevábamos ahí actividades, entonces es formar parte de todo, ¿no? Los centros educativos, o sea, te ponías en común, centros educativos iban allí, entonces todo eso está generando una serie de actividades, de resultados. O sea, nosotros obviamente tienes resultados de préstamos que no existían, o sea, porque no se prestaba a esos colectivos y ahora
no solo de colección de letra grande, de audiolibros, pues, sino todo tipo de libros, de audiovisuales, de tal. O sea, por supuesto, tienes indicadores que a pequeña escala que te pueden valer, pero luego hay datos más cualitativos, ¿no? Por ejemplo, mañana es por el día del libro, la primera ya están vacunados en la mayoría de las residencias, tienen ya las 2 vacunas. Entonces, en una residencia, por ejemplo, la primera actividad, la primera salida que iban a hacer era la biblioteca, ¿sabes? Que iba a ser mañana, se ha suspendido por la lluvia, porque aquí está lloviendo y las perspectivas que dan para mañana es de lluvia, entonces iba a ser poquitas y tal. Es un ejemplo, pero es algo que antes de hace unos años, o sea, no tendría sentido, o sea, no se hubiera pensado en eso, ¿no? Las residencias no hubieran pensado que la biblioteca era uno de los sitios a los que se podía ir de referencia, ¿no? Entonces vamos a hacer esa primera lectura presencial ahí, ¿no? No son indicativos cuantitativos, pero sí. Pero Y luego ya te va dando vuestras. Y en el caso claro, de David, por ejemplo, rápido. Ahí estás, has silenciado el micrófono. Lo tienes silenciado, David. Sí, ya, perdona. En estos momentos, bueno, estamos sin ir más lejos en medio de una feria iberoamericana del libro y de la lectura que estamos organizando con nuestros socios de Iberbibliotecas. Este proyecto fue avalado por 11 entidades, entre ellas 2 redes de bibliotecas de Castilla-La Mancha. Además de, o sea, 2 redes de España, perdón, Castilla-La Mancha y Extremadura. Se nos han unido otras entidades de España en y por daros cifras, pues estamos en torno a fiberlibro.com, que es la web donde está contenida toda la programación, 75 acciones con todas estas entidades con las que hicimos la sinergia para presentar la iniciativa. 200 agentes, entre agentes y entidades sociales y culturales que intervienen. 15 países distintos que van a participar en esos eventos. Y en paralelo a todas estas acciones, estamos presentando manifestaciones de interés en las convocatorias europeas a través de los fondos Next Generation para intentar, sobre todo en la línea de sostenibilidad, intentar llegar a alguna convocatoria y ojalá fructifique. Lógicamente, para acceder a estos fondos nos han pedido que sean una sinergia potente, con lo cual estamos buscando pues socios de distintos ámbitos y tanto públicos como privados. Y bueno, pues en ello estamos. Creo que sobre todo nos ha ilusionado a todos y bueno, pues a los compañeros de estos proyectos. El otro día hablaba más directamente con Alex y ya le hablaba de este particular y por supuesto con Juan también, así que hay que ir a por ello. Y Alex, a ver, esos datos que, bueno... Sí, bueno, nosotros ya decirte que, por ejemplo, en nuestro caso, ya es una ganancia el que se haya, por ejemplo, este grupo promotor, que sea un grupo promotor tan comprometido y que haya expresado que quiere ser un grupo de trabajo permanente para favorecer la identidad en el territorio, ya es una primera ganancia de los primeros meses de este proyecto. Igualmente, para nosotros también es bastante positivo el que ya contemos con un número. Obviamente la escala del Alto Jalón es una escala pequeña, pero que contemos ya con un grupo relevante de potenciales emprendedores identificados y que quieran participar en los talleres de formación, para nosotros también es muy valioso. Y, por supuesto, ya en lo que tiene que ver con ciertos resultados, por ejemplo, algo que ya hemos podido avanzar mucho y que no mencioné en el tema cuando hablamos de las cosas que ha dado ventaja la pandemia en esto de lo virtual, es que nuestra página web ha fortalecido uno de sus elementos que se llama Emprendoteca, que básicamente es una especie de banco de recursos para emprendedores en el ámbito rural. Digamos, estamos referenciando contenidos que están generando otras entidades que se están aliando al proyecto y esto es obviamente de acceso gratuito para todas las personas, no solamente para las personas del Alto Jalón, sino para todo. Y eso ya está disponible desde la propia página web y es algo que va a estar creciendo. Hoy lo van a ver con no todos los contenidos, está como en su fase demo, pero evidentemente va a ir creciendo conforme vayamos creando alianzas.
Muy bien, muchas gracias. Yo creo que con esto podemos cerrar esta fase. Florencia, no sé qué te parece, porque ya estamos un poquito, ¿no?, justos de tiempo. Sí, bueno, muchísimas gracias por las intervenciones y si les parece, pasamos a ver algunas de las ideas más relevantes que hemos escuchado hasta el momento en el encuentro. La pandemia nos ha servido para ver la importancia de la cultura. La lectura acompaña, la alfabetización sirvió para ofrecer una ventana de acercamiento a los libros. La reformulación del proyecto ante la pandemia nos permitió crear un vínculo entrañable con las personas mayores a través de la implicación y compromiso de voluntarios. Esas eran las palabras de Juan Sobrino, representante del proyecto Te haré de la vida un cuento. La lectura no solo se limita a textos, también es importante aprender a releer el territorio. Cuando se vuelve cotidiano el entorno, es difícil ver las potencialidades del territorio. La participación ciudadana es un elemento clave para fortalecer la identidad. Eran las palabras de Alex Ojeda Baute en representación del proyecto Biblioteca para Emprender. Y por último, la virtualidad ayuda a llegar a lugares de los que estamos lejos y ha contribuido a coordinar otros sistemas de apoyo. A partir de sinergias con otros agentes, nos hemos reinventado. Incrementamos el valor de los recursos para involucrar a colectivos más desfavorecidos. Esa era una afirmación de David Martínez Ayllón, representante de Biblioteca Solidaria. Muy bien, si les parece, para continuar con el encuentro, cedo nuevamente la palabra a Belén. Y sí, haremos una breve introducción en la última fase ya del tramo de preguntas. Muy bien, pues como creo que estamos así muy rápidos de tiempo, bueno, aquí lo que a mí me parece importante es un elemento que hemos hablado de forma un poco transversal, pero que todos los proyectos que se presentaban en estas convocatorias siempre tenían un poco la mirada de que se hiciera patente la contribución a la Agenda 2030, ¿no? Esa reflexión sobre que las bibliotecas siempre estamos trabajando en las bibliotecas públicas de siempre en estos objetivos, pero ahora realmente se ha conformado este corpus de agenda que también ayuda para avanzar en determinadas metas, ¿no? Y entonces, en este sentido, me parece que podría estar bien que pudierais destacar cómo habéis vivido, o sea, cómo habéis contemplado, cómo estáis desarrollando y de qué manera esos proyectos han contribuido a unos determinados objetivos que, a ver, está muy claro que en el caso hay un objetivo evidente que es el de la formación, el objetivo que todos conocemos, ¿no? Pero también hay otros que están de la mano. Por ejemplo, en el proyecto de Alex, pues el objetivo 8 de la Agenda 2030 de promover el crecimiento económico, el sostenido, inclusivo, etcétera, es un objetivo que está claramente en este proyecto desarrollado, ¿no? Todos los 3 proyectos están vinculados a las desigualdades, todo lo que tiene que ver con el objetivo vinculado a favorecer en este objetivo 3. Pero bueno, en cualquier caso os doy la palabra para que podáis a lo mejor decirnos cómo se avanza en materia de agenda en este momento, ya que es agenda de transformación y de buscar un poco la sostenibilidad en esta crisis, ¿no? Pues a ver, como queráis, damos la vuelta y empezamos por Alex esta vez. Sí, sí. Gracias, Belén. Sí, efectivamente, nuestro proyecto tiene una clara identificación con el objetivo 8, que busca el desarrollo, digamos, sostenible, un desarrollo económico, pero además una de las metas es justamente que este desarrollo responda a características propias de ese territorio y que efectivamente no hay una mejor manera de hacerlo sostenible que respetando y partiendo de estas mismas potencialidades que tiene el propio espacio, ¿no? Pero a nosotros eso nos ha permitido, en general, creo que los objetivos de desarrollo sostenible hacen que cualquier proyecto tenga unas coordenadas muy claras e incluso pueda conseguir una mayor cantidad de aliados, ¿no? Porque te permite rápidamente que otras personas vean cuáles son tus focos, y yo invitaría incluso a todas las personas que nos vean a que siempre pongan la mirada o cuando vayan a formular un proyecto, en que pongan la mirada en los ODS, porque es una manera muy sencilla de que otras personas entiendan, digamos, la orientación, ¿no? Pero
al igual que tenemos eso, tenemos todo, nosotros estamos muy claros que trabajamos otros objetivos de desarrollo sostenible, como puede ser el objetivo número 4, en el cual hay una educación de calidad justamente para generar nuevas competencias. Igualmente, estamos trabajando o estamos tratando de promover el objetivo número 5, que nos parece relevante en todos los sentidos, que tiene que ver con la igualdad de género, tratando de que la proporción de los emprendedores que vayan a participar en nuestras actividades sea equitativa, de tal manera que podamos tener, y bueno, un poco siempre embarcado en ese gran, en nuestro quizás el más importante de nuevo, es el de trabajo decente y crecimiento económico, que es el que finalmente nos termina como de generar el norte claro de lo que sería Biblioteca para Emprender. Por ejemplo, David, a ver, todo lo que lleváis a cabo dentro de esto, pues hay claramente unos objetivos quizá que veis, pero tú has apuntado también a cómo estáis hablando de ir hacia adelante en el proyecto en relación con la agenda, ¿no? Y entonces me gustaría que mencionaras un poco, que avanzaras más en ese sentido. Sí, justo decía que justo antes de la pandemia, pues apenas un mes antes, estábamos ya indicando el comienzo de un programa llamado Cultura Sostenible, ¿no? Que las experiencias que hayamos tenido en bibliotecas no solo se quedasen en el ámbito de las bibliotecas, sino en todo el ámbito de cultura, para crear espacios de co-creación que denominamos ahora, ¿no? Y de divulgación del conocimiento y ese tipo de competencias que tenemos también desde bibliotecas, profundizar más en ello. Sobre todo, además de los objetivos que ya han mencionado los compañeros, quería hacer especial incidencia en el objetivo, en el 11 y en el 16, que hacen una clara alusión a la inclusión. Y en el 4 el matiz de profundizar en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Bueno, pues eso sobre todo lo estamos intentando llevar con los distintos colectivos. Acabamos de presentar, sinceramente en esa Feria Iberoamericana del Libro, acabamos de presentar un álbum de cromos dirigido a población infantil y de primaria, para que a través de la lectura conozcan los objetivos de desarrollo sostenible. Y es un plan lector que iría desde ya hasta 2030. Gracias. Muy interesante. Yo creo que Juan también, aunque sea a lo mejor más difícil de identificar, pero yo creo que la agenda también pone un poquito orden en determinadas cosas para poner luego en valor lo que hacéis. Entonces yo creo que en vuestro proyecto, que también pues el objetivo, prácticamente los objetivos que ha mencionado también David, pueden estar también reflejados en el vuestro, pero quiero que un poco que comentes lo que tú ves o cómo lo ves en este caso particular, en el marco de toda la agenda, cómo podéis identificar o ser conscientes de vuestra contribución con vuestro proyecto. Claro, yo creo que los ODS sirven para crear ese marco de referencia, ¿no? Y para dirigirnos, ¿no? Como objetivos. Entonces, en nuestro caso, pues igual, yo creo que como comentaba David, ¿no? En nuestro caso el 16 es el más claro, el 11 también. Pero sobre todo yo creo que intentar conectarlos todos, ¿no? O sea, por un lado la obvia, que es de información, ¿no? De todos los, que es común a todos los, ¿no? que aporta una biblioteca de conocimiento, de crear esas sinergias, esas alianzas dentro de la comunidad, también de cada objetivo particular, buscar y unir, ¿no? A personas que estén interesadas en dichos y darle una repercusión, ¿no? Y luego tener sobre todo la mente para tenerlos siempre presentes todos, ¿no? Que sean transversales, ¿no? Por ejemplo, el objetivo 5, pues es obvio que lo tienes que tener en todas las actividades que hagas, ¿no? Nosotros la Semana de la Mujer hicimos todo el mes de marzo, no solo una semana, pues estas actividades y para dar visibilidad. Cada día subíamos un libro de una mujer y entonces esa mirada, tenerla siempre, intentar aplicarla a cada objetivo, cada nuevo proyecto que vayas a hacer o los que estás haciendo, no ver en qué medida los puedes tenerlos en cuenta e incluso unirlos. Muy bien, pues si os parece, porque siempre, bueno, necesitaríamos mucho más tiempo, pero se nos está echando encima.
hay algún aspecto que sí que me gustaría que vosotros mismos, de todo lo que hemos hablado, a lo mejor echáis de menos que deberíamos destacar algún elemento, o ya si hay alguna pregunta, no sé, si queréis destacar algún elemento o alguna cosa que no haya surgido en esta conversación, que os interese que no se olvide, o bueno, pues eso, hay un elemento también que me gustaría que no hemos mencionado, que es cómo veis la capacidad de replicar o de que estos proyectos de alguna forma los veis como posibles en otros escenarios. Eso lo lanzo yo así como que no se quedaba pendiente, pero bueno, cualquier otra cosa que creáis interesante para terminar esta ronda. Por ejemplo, ahora empezamos con David y continuamos con Juan y terminamos con Alex. Bueno, yo creo que algunos de ellos se han quedado ya patentes en nuestra exposición, ¿no? El cómo replicarlos, ¿no? Pues simplemente creo que ha sido Juan, ha comentado lo de cuentos por teléfono o alguna experiencia de esta. Nosotros han sido cartas contra la soledad, o quiero decir que hay como determinados ejemplos de acciones muy asimilables, y que lo único que podríamos hacer es hacer los proyectos más grandes, ¿no? Simplemente incorporarlas y hablamos de estos 3 territorios, pero en otros territorios también. Nosotros, por ejemplo, en la sinergia, como decía, estamos con la red de Extremadura y estamos también replicando estas acciones. En nuestro programa y en el proyecto que presentamos, hay una fase en la que desarrollamos buenas prácticas en los 4 territorios, o sea, las 2 redes de España, y Medellín y México. Y lo que vamos a procurar es hacer partícipes a los otros países en cada uno de esas buenas prácticas, ¿no? De modo que si, por ejemplo, en Castilla-La Mancha venimos haciendo desde hace 5 años un encuentro de lecturas inclusivas, a través del cual, en torno a la figura de un autor y a unos materiales de lectura accesibles, que están en formatos amigables, como pueden ser lectura fácil, en lengua de signos, letra grande o audiolibros, pues vamos a invitar a participar, y más con la posibilidad que nos ofrece la virtualidad, a los 4 territorios. Así, con el segundo encuentro de lectura fácil que se haría en Extremadura, o actividades específicas sobre género y discapacidad que se hacen en Medellín, o en México, perdón, y en Medellín un festival de poemas que se hace también con personas en situación o riesgo de exclusión social. Interesante. ¿Quién continúa? ¿A Juan? Sí. Bueno, yo lo que quiero es animar, ¿no? Si hay gente que nos está escuchando, en nuestro caso es una biblioteca muy pequeña, o sea, si nosotros lo hemos hecho, se puede hacer en cualquier sitio. Solo somos 2 trabajadores en la biblioteca municipal de Soto del Real, entonces que animar a la que se pueden hacer, fácilmente replicables y muy sencillos, no necesitan recursos económicos y bueno, se pueden hacer muchas actividades en cualquier sitio, ¿no? O sea, no se edita nada, o sea, por otro lado, nada especial para llevarlos a cabo, simplemente tener ganas. En nuestro caso, el biblioterapia para mayores se ha replicado antes de cuentos por teléfono, se replicó en Perú. Justo estaban en la fase de buscar financiación porque lo querían implantar, ellos llamaron lectura que acompaña, y lo querían poner en todos los hospitales públicos de Perú. Se quedaron en la fase de financiación cuando llegó la pandemia, pero luego cuentos por teléfono, por ejemplo, sí lo han impulsado también, lo han llevado a cabo. Hicimos cursos de capacitación allí y lo han implantado por todo, no solo en Lima, sino en todo el Perú. Entonces, son muy fácilmente replicables. Cuentos por teléfono tuvo mucha difusión y repercusión en redes sociales y nos han llegado muchísimos casos que los han adaptado a sus medidas y se está haciendo pues en Italia, en todos los puntos, en Brasil, México, en Chile, o sea, en España hay muchos sitios y tampoco inventamos nada, ni mucho menos, pero que son cosas muy, muy sencillas y que se pueden hacer. Alex, para terminar.
Sí, bueno, en nuestro caso, creo que nuestro proyecto trata más bien de generar una metodología que efectivamente sea replicable en otros espacios, en otras bibliotecas, y en ese sentido, una vez culminado este proceso, seguramente será ya digamos, un proyecto que con sus aprendizajes y todo pueda ser replicable en otros lados. Yo creo que eso es algo muy importante para los proyectos, y yo me sumo a lo que dice Juan, a invitar a la gente a que trate de alguna manera de pensar en cómo salir de la zona de confort y cómo imaginar cómo, a partir de los recursos incluso que se tienen, cómo generar nuevas propuestas y nuevas maneras de aproximarnos a nuestro entorno, y cómo generar nuevos servicios que atiendan esas necesidades que sabemos que existen, y que la biblioteca con el prestigio que tiene, con el respeto que tiene por parte de la población, bueno, los puede emprender, los puede desarrollar. Y también reforzar el tema de las sinergias y de buscar siempre excelentes compañeros de viaje para la realización de los proyectos. Aquí sería imposible realizar esta actividad, en este caso en Altos de Jalón, no solamente si no tuviéramos a los vecinos, si no tuviéramos el compromiso pleno del ayuntamiento y de otras instituciones. O sea, aquí siempre para salir de esa zona de confort, buscar siempre esos compañeros de viaje y tratar de soñar un poco, tratar de ver cómo con lo que tenemos a lo mejor hacer cosas nuevas, y siempre es posible, si nos lo proponemos, siempre será posible lograrlo. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo querría, para cerrar aquí esta parte, recordar que estamos en el Año Iberoamericano de las Bibliotecas, que vuestros proyectos son unos excelentes embajadores de este lema tan importante que es cómo las bibliotecas crean futuros, y creo que por ahí damos ese mensaje que la crisis es la que es y la situación es la que es, pero la capacidad que se tiene para trabajar y con esta cercanía que dan las bibliotecas públicas como servicio de proximidad fundamental, están creando constantemente futuros. Entonces, bueno, creo que así podemos cerrar un poco y daros las gracias, porque creo que ha sido muy interesante, que podríamos estar aquí, pues sí, mucho más rato, pero ya se está haciendo un poquito ya más largo de lo que estaba previsto, así que nada, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos los participantes, y si les parece, antes de despedirnos dejamos un pequeño resumen con lo que hemos conversado hoy a través de nuestro muro de palabras. Muy bien, en este caso hemos visto todos que estos proyectos en los que hemos hablado están muy enfocados en el tema del territorio. Sin lugar a duda, lo de la relación entrañable, la cercanía que tienen las bibliotecas genera una gran oportunidad para la realización de nuevas propuestas e iniciativas. Iniciativas que efectivamente tienen que ser innovadoras. Innovadoras no significa que tengan que tener grandes inversiones, sino a lo mejor efectivamente utilizar los recursos que tenemos de una manera distinta para construir nuevas soluciones. Buscar siempre el tema de la inclusión, de la solidaridad, tratar de alguna manera que nuestras propuestas respondan a ese entorno que está solicitando soluciones, más aún en esta situación de crisis que es que ha generado la pandemia del coronavirus. Buscar de alguna manera la generación de vínculos, aprovechar la tecnología para generar estos nuevos vínculos y aprovecharla también para generar nuevos procesos que puedan resultar sumamente interesantes en las tareas de divulgación del conocimiento, y por supuesto generar actividades que puedan de alguna manera incentivar la participación. Si las bibliotecas son unidades cercanas, si son unidades, por supuesto pueden invitar a los vecinos, a su entorno, a que se involucre activamente en el desarrollo de sus actividades y a tenerlas como grandes aliados. Por supuesto, importantísimo, y lo hemos mencionado durante la actividad, los objetivos de desarrollo sostenible como un marco referencial que seguramente nos permitirá guiar buena parte de las propuestas que se puedan incentivar o se puedan dinamizar desde las bibliotecas. Y algo muy importante que hemos visto que ha salido durante todo el proceso y la conversación que hemos tenido, la sinergia, la creación de alianzas, la manera de crear redes de trabajo, de colaborar entre cada una de las partes. Podemos tener cada uno de alguna manera elementos que podemos fortalecer
o podemos incluso tener debilidades, pero justamente a partir de esas sinergias, de esa colaboración, podemos avanzar y podemos obtener excelentes resultados siempre que nos lo propongamos. De alguna manera, si algo queda claro en esta actividad, es que las bibliotecas, como mencionó Belén, y como es el lema del Año Iberoamericano de las Bibliotecas, crean futuro, crean de alguna manera buenas expectativas y crean ideas que permiten que haya un desarrollo de nuestras comunidades, que generen inclusión, que generen innovación y que permitan que nuestros territorios incrementen sus niveles de calidad de vida. Muy bien, muchísimas gracias por su participación en el encuentro España, Territorio de Innovación Bibliotecaria. Muchísimas gracias Belén, David, Juan, Alex por formar parte. Este evento ha sido realizado en el marco de los Días Internacionales de la Innovación y Creatividad y del Libro. Y ha sido posible gracias a la colaboración de CERLAC, Iberbibliotecas, la Subdirección de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deportes de España, el Ayuntamiento de Arcos de Jalón, Cultura e Innovación Social, Biblioteca Solidaria, Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y la Biblioteca y Ayuntamiento de Soto del Real. Que tengan buenas noches y nos vemos en las bibliotecas.